Durante 18 años, cada vez que un techo de escuela se caía, cada vez que un baño dejaba de funcionar, cada vez que un salón se inundaba con la primera lluvia, la respuesta del gobierno era siempre la misma: no hay dinero. Esa fue la mentira más cara que le vendieron al pueblo mexicano, porque dinero sí había, muchísimo. Lo que no había era voluntad de que llegara a donde tenía que llegar. Entre el año 2000 y el 2018, 3 gobiernos distintos destinaron 304.907 millones de pesos a infraestructura educativa en México. Eso es un número tan grande que cuesta visualizarlo, pero hay una forma muy sencilla de entender lo que significa. Con ese dinero se podían haber transformado todas y cada una de las escuelas públicas del país. Y sin embargo, al terminar ese periodo, más del 30% de los planteles educativos seguían sin agua potable, sin electricidad adecuada o con estructuras en riesgo de colapso. ¿Dónde fue ese dinero? Esa es exactamente la pregunta que nadie en el poder quería que te hicieras, y es la pregunta que vamos a responder hoy, con datos reales y con el contraste más brutal que puedas imaginar. Porque lo que pasó después, cuando ese sistema se rompió y el dinero empezó a llegar directo a manos de madres de familia en comunidades que nunca habían visto una obra terminarse bien, es una historia que te va a indignar y te va a llenar de orgullo al mismo tiempo. Una historia que empieza en un techo chiapaneco que llevaba años goteando como regadera sobre las cabezas de 383 niños. Una historia donde una madre de familia recibió 600.000 pesos, rindió cuentas hasta del último centavo y construyó lo que 18 años de gobiernos millonarios no pudieron construir. Hoy vamos a ver cómo funcionó el saqueo, quién se benefició, cuánto costó y cómo se frenó. Quédate porque esto apenas empieza. Para entender el saqueo hay que entender cómo funcionaba la máquina. No era desorganizada, era perfecta. Y precisamente por eso duró 18 años sin que nadie la detuviera. El esquema era siempre el mismo. El gobierno federal asignaba recursos para escuelas. Esos recursos bajaban a los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales licitaban obras a empresas constructoras. Y esas empresas, en una proporción que la Auditoría Superior de la Federación documentó en múltiples ejercicios fiscales, tenían vínculos directos con funcionarios, con partidos o con ambos. El dinero salía del erario, tocaba varias manos y cuando finalmente llegaba a la escuela, si es que llegaba, ya había dejado una tajada en cada parada del camino. Las llamadas obras fantasma no eran la excepción. Se documentaron contratos pagados por escuelas que nunca se terminaron, techumbres instaladas con materiales por debajo de la especificación contratada y aulas entregadas en condiciones que no cumplían ni la mitad de lo prometido en papel. Los recursos se ejercían desde oficinas centrales, por funcionarios que jamás habían pisado esas escuelas y que no tenían ningún incentivo real para que la obra quedara bien. Su incentivo era otro. Y mientras todo eso ocurría, los directores, los maestros y los padres de familia no tenían ningún mecanismo para reclamar, para supervisar ni para exigir. No eran parte del proceso. Eran espectadores de un sistema diseñado para excluirlos, porque incluirlos habría significado que alguien de carne y hueso verificara si la obra realmente existía. El programa más emblemático de ese periodo, el llamado La Escuela al 100 del gobierno de Peña Nieto, tuvo observaciones graves de organismos fiscalizadores por el ejercicio de sus recursos. Recursos que se manejaban de forma centralizada, sin participación comunitaria y sin transparencia real en los resultados. Eso es lo que había, un sistema donde el dinero de tus hijos engordaba bolsillos que nunca pusieron un pie en un salón de clases, y duró 18 años porque nadie con poder real quería que cambiara. La pregunta es obvia: ¿cómo se rompe una máquina que lleva 18 años funcionando perfectamente para quienes se benefician de ella? La respuesta resultó ser más simple de lo que nadie esperaba, y esa simplicidad es exactamente lo que la hace revolucionaria. Se elimina al intermediario, completamente, sin negociación, sin término medio, sin excepciones. En 2019 nació el programa La Escuela es Nuestra, con una lógica radicalmente distinta a todo lo que había existido antes. En lugar de que el dinero bajara del gobierno federal a los estados, de los estados a los municipios, de los municipios a las empresas y de las empresas a las escuelas, el recurso hace un solo movimiento. Sale del gobierno federal y llega directo a una tarjeta del Banco del Bienestar, a nombre de una tesorera elegida en asamblea por los propios padres de familia. Así funciona. Se convoca una asamblea en la escuela. Asisten las madres y los padres. Ellos debaten qué necesita el plantel con más urgencia. El techo que gotea, los baños que tienen 35 años sin renovarse, la instalación eléctrica que falla cada semana,
La cancha de tierra donde los niños se enferman de polvo, la comunidad vota, la comunidad decide y la comunidad ejecuta. El comité contrata a quienes van a hacer el trabajo, muchas veces a los propios vecinos que son albañiles, electricistas o plomeros. Compra los materiales directamente y supervisa cada etapa de la obra. Al terminar, tienen que demostrar con documentos y evidencia cómo se gastó cada peso. No hay empresa que se lleve un porcentaje de ganancia. No hay funcionario que apruebe o rechace según sus intereses. No hay manera de que el dinero desaparezca en el camino porque el camino ya no existe. El resultado de ese cambio aparentemente simple es el dato más contundente de toda esta historia, y lo veremos en la siguiente parte. Cuando se cambia el mecanismo, los números cuentan una historia completamente diferente. Y esta historia tiene una comparación que el PRIAN nunca va a querer que veas. En 18 años, del 2000 al 2018, Fox, Calderón y Peña Nieto invirtieron en conjunto 304.907 millones de pesos en infraestructura educativa. 18 años, 3 presidentes, 3 oportunidades de transformar las escuelas de este país. Y al final de ese periodo, las escuelas seguían rotas, los techos seguían goteando y los baños seguían sin funcionar. Ya sabes por qué. Ahora viene el contraste que duele. En solo 7 años, contando el gobierno anterior y el actual, se han invertido 341.786 millones de pesos. Ya se superó todo lo que hicieron esos 3 gobiernos juntos, en menos de la mitad del tiempo. Y la proyección para el cierre del sexenio actual apunta a los 350.000 millones de pesos, lo que significa que en 12 años se habrá invertido más del doble de lo que el PRIAN invirtió en 18. Pero no es solo cuánto, es cómo. El 45% de toda esa inversión en los últimos 7 años, aproximadamente 142.500 millones de pesos, ha sido gestionado directamente por comités de madres y padres de familia a través del programa La Escuela es Nuestra. Sin intermediarios, sin empresas favoritas, sin funcionarios decidiendo desde una oficina en la Ciudad de México qué escuela merece un techo nuevo. Y aquí viene el número que más incomoda a quienes defendieron el sistema anterior. De todos los comités que han recibido recursos desde el inicio del programa, menos del 2% ha tenido irregularidades en el ejercicio del gasto. Menos del 2%. En un país donde durante 18 años la opacidad en el gasto educativo fue la norma, las madres de familia resultaron ser infinitamente más honestas que las empresas constructoras vinculadas al poder. Los datos no mienten. Y estos datos cuentan exactamente lo que el PRIAN no quiere que sepas. Los números son contundentes, pero los números no tienen cara. Las escuelas sí. Y lo que está pasando dentro de ellas es lo que realmente explica por qué este cambio importa. En la Escuela Coronel Gregorio Méndez Magañas, en la ranchería Boquerón, primera sección, en Chiapas, había un techo que goteaba como regadera. Cada vez que llovía, los maestros movían los escritorios para que los niños no se mojaran. Cuando hacía sol, el calor era tan brutal que el recreo se cancelaba porque los chicos no podían estar en el patio. Ese techo cubría a 383 alumnos. Y llevaba años así porque ningún gobierno anterior consideró que esa escuela, en esa ranchería, en esa selva, merecía atención. Llegó el programa. Llegaron 600.000 pesos directamente a manos del comité de madres. Y lo que esas madres hicieron con ese dinero es lo que 18 años de gobiernos millonarios no pudieron hacer. Un techo nuevo, una cancha de usos múltiples con gradas y rampas para los niños con discapacidad. Y salones equipados con computadoras que nunca antes habían existido en ese plantel. Cuando le preguntan a una de esas madres cómo lo vivieron, no habla de política. Dice algo mucho más simple. Nunca lo habíamos visto hasta ahora. Esa frase es la condena más brutal que existe contra 18 años de saqueo, porque no la dice con rabia, la dice con alivio, y ese alivio duele más que cualquier dato. Pero las mismas madres que agradecen lo recibido también dicen con claridad lo que falta. Los baños tienen 35 años, la electricidad sigue fallando, no hay comedor y algunos niños comen en el suelo. Esa honestidad, la de una comunidad que no oculta sus carencias sino que las nombra, es la diferencia más profunda entre este modelo y todo lo que vino antes. Antes se ocultaba lo que faltaba, ahora se construye sobre lo que falta. Lo que ocurrió en esa escuela de Chiapas no fue un caso aislado. Fue la primera pieza de algo mucho más grande que está transformando el sistema educativo mexicano, desde sus cimientos, y que el PRIAN nunca tuvo ni la voluntad ni la honestidad de intentar. Desde su inicio en 2019, el programa La Escuela es Nuestra ha beneficiado a 187.092 escuelas públicas en todo el país.
En el ciclo actual se conformaron 72.349 comités escolares a nivel nacional, lo que representa el 96% de la meta proyectada para este año. El presupuesto asignado para 2026 es de 26.000 millones de pesos, distribuidos entre 75.405 planteles de educación básica y media superior, beneficiando a aproximadamente 8,5 millones de estudiantes. Y aquí viene una de las decisiones más importantes de la administración actual: la ampliación del programa al nivel medio superior. Las preparatorias públicas, especialmente en zonas rurales y periurbanas, históricamente fueron las más abandonadas del sistema. Durante 18 años recibieron migajas. Hoy por primera vez están dentro del mismo esquema de transferencia directa que ya transformó miles de primarias y secundarias. La proyección para 2026 es alcanzar el 100% de las secundarias públicas y el 100% de los planteles de media superior del país. Pero la transformación no se detiene en la infraestructura física. El gobierno trabaja actualmente en conectar a Internet todas las escuelas públicas de México antes de que termine 2026, incluyendo telesecundarias y telebachilleratos en las zonas más remotas, en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad y la Agencia Digital de Transformación. Las telesecundarias ya reciben señal de televisión educativa, pero el objetivo ahora es dar el salto a Internet de banda ancha, resolver el problema de la última milla en comunidades, donde la infraestructura de telecomunicaciones nunca llegó. Todo esto forma parte de una proyección que al cierre del sexenio sumará 350.000 millones de pesos, solo en infraestructura, más 160.000 millones adicionales en becas estudiantiles, una cifra que el PRIAN nunca alcanzó y que ahora se ejecuta sin que nadie se lleve una tajada en el camino. 18 años, 3 presidentes, 304.907 millones de pesos. Y escuelas que seguían rotas. Eso es lo que el PRIAN dejó cuando se fue. No es una opinión, no es propaganda, son los números que ellos mismos generaron y que la Auditoría Superior de la Federación documentó. Un sistema diseñado para que el dinero tocara la mayor cantidad de manos posibles antes de llegar, si es que llegaba, a una sola pared de una sola escuela. Lo que vino después no es perfecto. Sería deshonesto decir que todas las carencias están resueltas, porque no lo están. Esa madre en Chiapas lo dijo con una claridad que ningún funcionario tendría el valor de repetir. Todavía faltan los baños, todavía falla la luz, todavía hay niños que comen en el suelo. Eso es real y hay que nombrarlo. Pero también es real que ese techo ya no gotea, que esas rampas para niños con discapacidad existen donde antes no había ni patio decente, que 187.092 escuelas han recibido recursos que llegaron completos, administrados por madres de familia que cuidaron cada peso como si fuera de sus propios bolsillos, porque en el fondo lo era el dinero destinado a sus hijos. Y eso, viniendo de 18 años de saqueo organizado, no es poca cosa. Es un freno real, es un cambio de dirección que los datos confirman y que las comunidades sienten en su vida diaria. Mi opinión personal es esta: lo más poderoso de todo esto no son los miles de millones ni las cifras históricas. Lo más poderoso es que una madre en una ranchería de Chiapas hoy tiene más control sobre el dinero de la escuela de sus hijos que lo que tuvieron 3 presidentes para garantizar que ese dinero llegara. Eso es lo que cambia un país de verdad. Si esto te movió algo por dentro, dale like y compártelo, que lo vea quien todavía cree que todo sigue igual. Y si quieres seguir viendo la verdad sin filtros, suscríbete a Detrás del Poder MX. Aquí las cosas como son, siempre.